Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis del mercado de las criptomonedas y veremos la diferencia entre altcoins y Bitcoin. Así que empezamos. Bueno, hoy, aparte de hablar de Bitcoin, comentaremos Solana, Avalanche, BNB y Cardano. Y bueno, estas cuatro altcoins que tenemos aquí representando el grueso, ¿no?, de las demás, son suficientemente reveladoras como para darnos cuenta de la diferencia en el corto plazo, sobre todo, que está habiendo entre Bitcoin y el resto, ¿no? Entonces, antes de ello, vamos a hablar del calendario económico de hoy. Como veis, estamos a jueves, hoy es jueves día 31. Tenemos bastante contenido, no solo en la sesión europea, también sesión asiática, sesión en Australia. Pero bueno, teniendo en cuenta o mirando ya al horizonte, a lo que nos viene a partir de ahora, va a hablar de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo. A la una va, pues bueno, a hacer típicas declaraciones, no solo de perspectivas económicas generales, sino también hablará sobre diferentes elementos o los diferentes elementos que han ido saliendo durante el día de hoy. Al final es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y es un poco la que toma la carta o las cartas importantes en todos los temas económicos. Pero igualmente de Guindos, que es el vicepresidente, pues un poco comentará los diferentes resultados que hemos tenido, que como veis tenemos IPCs en Italia, tenemos desempleos en Alemania, tenemos IPCs también en Francia, tenemos ventas minoristas en Suiza. O sea, tenemos diferentes elementos que pues afectan, además de tasas de empleo en zona euro, etcétera, 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 ¿no? Y pues va a un poco, entiendo yo, resumir, orientar, direccionar todos los datos que han salido. Entonces, ya tirando más para adelante, el dato del día son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Al final es la misma narrativa que las anteriores ocasiones. El empleo, desempleo va relacionado con la inflación. Estamos teniendo bastante inflación en Estados Unidos. Técnicamente el desempleo es mínimo, es un dato semanal, si no me equivoco, lo que tenemos aquí. Y pues bueno, un poco lo que veremos es ese desarrollo de las peticiones de subsidio por desempleo que se presentan allí en Estados Unidos. Además de pues esto, lo que ya conocemos de USA, también tenemos dos datos interesantes en Canadá. PIB anual y PIB mensual del mes de enero. Son datos importantes, son datos interesantes, pero no van a afectar de la misma manera o no van a focalizar tanto la atención como si fueran en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lógicamente, hoy es un día, o va a ser un día de volatilidad para el dólar canadiense, sobre todo en ese par de Forex, el CAD contra cualquier otro par, o cualquier par contra, o sea, cualquier otra moneda, o cualquier moneda contra el CAD. Va a haber volatilidad ahí porque es un dato interesante, es un dato importante, pero tampoco es el dato del siglo, ¿no? Así que, bueno, el dato del siglo para que afecte a las criptomonedas, digo, ¿eh? Así que nada, esto es un poco lo que nos viene por delante, lo que hemos tenido, lo que dice ahora de Guindos y lo que es importante de cara a la sesión de Estados Unidos, que es básicamente las peticiones de subsidio por desempleo. Comentando un poco cuatro noticias interesantes, Reino Unido revelará nuevos planes sobre regulación de criptomonedas en las próximas semanas, ¿vale? Al final lo quieren llevar básicamente a las stablecoins. Se rumorea que la nueva regulación del gobierno británico se centrará en las stablecoins. Estos toques tienen objetivo de, bueno, eso ya sabemos lo que es, y quieren un poco virarlo hacia allí. La tesorería británica habría estado discutiendo sobre posibles medidas con empresas relacionadas con el sector, buscando que esta industria no salga perjudicada, ¿vale? Bueno, es algo interesante, vamos a ver cómo lo van evolucionando, cómo lo van desarrollando los próximos días, las próximas semanas, pero bueno, sabemos que Reino Unido ha tenido diferentes discrepancias con diferentes exchanges, o sea, tampoco es el país de la que abandere la adopción de las criptomonedas, pero bueno, sí que es verdad que ni mucho menos es un país que se haya posicionado en contra, que las haya vetado, ni nada de este estilo, rollo Rusia o China incluso, ¿no? Así que nada, vamos a ver cómo evolucionan aquí y qué sacan de limpio, y sobre todo que se puede exportar pues a otros países ya de la Unión Europea, como España, Alemania, Italia, Francia, no sé, países vecinos en cuanto a territorio,
relativamente similares en cuanto a diferentes elementos económicos, pues a ver qué podemos sacar en función de lo que ellos vayan desarrollando. Siguiente, Visa lanza un programa de inmersión para ayudar a los creadores a construir su negocio con los NFTs, ¿vale? Al final, pues bueno, os voy a leer 4 frases interesantes. La noticia es esa que es, pero lo que buscan un poco es poder acelerar ese sector. Se han dado cuenta, textualmente lo ponen por ahí, que es un sector pues que apoya mucho al creador, que va muy a favor de ese artista en diferentes ámbitos y quieren meterse allí, ¿no? Entonces han sacado este programa de creadores Visa, un programa estratégico de producto y tutoría de 1 año de duración. El objetivo del programa de creadores es reunir una cohorte global de creadores digitales y empoderarlos a través de la educación de la tecnología blockchain y el comercio de NFTs. O sea, es una auténtica barbaridad. Tenemos aquí en cabeza a este tío de aquí, Micah Johnson. Yo no sabía quién era, lo he conocido ahora leyendo el artículo. Se ve que era una persona pues, que se dedicaba al béisbol, pero por diferentes lesiones tuvo que dejarlo y se dedicó ya a la creación de arte digital, en este caso con los NFTs, ¿no? No sé si primero pasó por la creación de arte y luego derivó a arte digital, ya directamente de NFTs, pero bueno, este es un poco el abanderado del programa, la cara visible, y un poco lo utilizan de portada en este sentido. Aquí tenéis un pequeño vídeo, yo he entrado, lo he visto, bueno, en fin. Esa sería la noticia. Lo interesante es que Visa pues, se mete de lleno con los NFTs. Otra pregunta interesante. ¿Debo pagar impuestos en España si heredo criptomonedas? Y véase España, o véase Perú, o véase Reino Unido, da igual, ¿no? ¿El tema cuál es? El tema es que tú cuando heredas, yo por suerte no he tenido que heredar ningún tipo de... ninguna herencia en general, ni económica, ni de pisos, ni de nada, ¿no? Pero claro, tú tienes que pagar una comisión respecto a lo que has heredado. ¿Cuál es el tema? Primero, el tema es que las criptomonedas no están reguladas. No os lo voy a leer el artículo porque ya os doy yo el resumen, ¿vale? El tema es que las criptomonedas no están reguladas. Entonces, estás intentando regular la herencia de algo que no está regulado. Así que ya encaras mal la curva, ¿no? Cuando te metes en un parking, tienes una columna, ya pillas mal el ángulo, pues ya has pillado mal el ángulo. ¿Qué pasa? Que el problema no es solo ese, sino que quieren, al principio dijeron, bueno, al principio no, ahora actualmente el tema es, vale, tú estás heredando esta criptomoneda, el problema es que nosotros no lo tenemos regulado, el segundo problema es que no sabemos si tú tienes acceso a las claves para poder heredarlo, ¿vale? Esto es otra movida. La tercera movida, ¿cuál es? Que es un activo muy volátil, no es lo mismo heredar 50.000 euros. No es lo mismo heredar un piso que ya es relativamente volátil, o un parking, o un terreno, que heredar una criptomoneda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Solana hace 4 días estaba un 60% más abajo de lo que está ahora. Entonces, a ti la herencia o los cobros de esa herencia, ¿cómo te los... ¿qué precio tienen de medida? ¿El precio de Solana en 90 o el precio de Solana en 120 y pico? ¿Entendéis? Entonces, claro, en un principio dijeron, no, el precio, el día en el que se hace la herencia, se calcula el precio y ¡pam! Se hereda, y ya está. Pero claro, si Solana está en 90 y sube a 125, vale, guay. Pero, porque tú vas a pagar unos impuestos de 90. Pero imagínate que Solana está a 90 y se va a 60. Porque tú cobras la herencia en 60. Claro, el tema es diferente porque tú vas a tener que pagar más impuestos por algo que está devaluado, ¿vale? Porque a ti te va a calcular, vale, lo hereda en 90, vale, perfecto. Y luego, cuando tú lo cobras, son 60. Pero tú pagas los de 90. Entonces, ¿quién va a querer esa herencia? ¿Vale? Entonces, tienen ahí un percal descomunal, básicamente porque, pues bueno, por diferentes elementos podríamos entrar a debatir, podríamos alargar el vídeo más de lo que debería. Pero bueno, ya sabemos los motivos, pues por no darles la gana de regular bien, de enfocarlo bien, de formarse bien, de entender bien, de aceptarlo bien y de diferentes elementos que generan que, primero, el tema de las claves es el que es. Eso no hay más, es lo que hay, ¿vale? El tema de la regulación, eso pues realmente forma parte del país. Y luego el tema de la regulación de las criptomonedas. Pero luego el tema de gestionar correctamente la volatilidad de las criptomonedas, eso no puede regular todo lo mismo. O paga lo mismo aquí en España de impuestos alguien que cobra 10.000 que alguien que cobra 50.000 al año.
no cobra lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en España, pues según lo que cobres, o supongo que en muchos otros países será lo mismo, pues en función de, en Andorra es distinto, en Portugal, bueno, hay muchos países que no es lo mismo, pero bueno, en España, como más cobras, más pagas, ¿vale? Pues, a ver, si una herencia o sea, no es lo mismo heredar 10.000 euros que 10.000 euros en Solana, ¿no? Pues, a ver, habrá que ajustarlo también, o ajustamos solo lo que nos interesa. Bueno, es igual, que me enrollo, no quiero enrollarme más, pero son incongruencias que te encuentras, que no le das sentido, que no entiendes, pero que, pues bueno, el mundo funciona así, o al menos en España, no sé cómo será en otros países. Finalmente, alerta, 35 NFTs, incluidos Bored Apes, que precisamente baratos no son, robados a través de un ataque de phishing solo en la última semana. Os lo resumo. Hackers. Cuentas de estas, o sea, hackers por una banda. Segundo elemento, cuentas de estas super guays que son los mejores porque tienen bored apes, porque se ponen su NFT de portada en Twitter, porque van promocionando y predicando la adopción de los NFTs, el potencial, la compra indiscriminada, etcétera, etcétera. Segundo elemento. Tercer elemento, seguidores de estos segundos, que quieren ser como ellos. Está el puzzle hecho. ¿Qué pasa? El hacker le hackea la cuenta al listillo de turno, mete bueno, no sé muy bien de tecnología en este sentido, pero bueno, mete el típico enlace donde te incitan a participar en un sorteo de no sé qué. Y el tercer elemento entra aquí en acción. Onda, yo quiero ser como el que tiene el bored ape de 300.000 euros en su cuenta Twitter. Voy a ver si me cae algo. Te meten ahí y a ti te roban el NFT. O los NFTs o lo que te puedan robar. ¿Por qué lo digo? Porque el ataque ha sido así. El resumen es básicamente ese. Si no os queréis leer el artículo, pues bueno, el resumen es el que yo os he dicho. Entonces, no le cliquéis a nada. Vigilad muy bien. Si os da mucha curiosidad entrar en un link, ver un link, primero mirad los comentarios del vídeo, o sea, del vídeo del post de Instagram, en este caso, de Twitter, en este caso, lo podéis abrir en modo incógnito. Hay muchas soluciones, muchas herramientas para que no entréis, metéis vuestros datos y os roben vuestros NFTs, ¿vale? En este caso son NFTs, pero puede ser cualquier historia. Vamos a pasar ya directamente a por Bitcoin. A ver, estuvimos comentando, el tema sigue igual, O sea, el movimiento sigue siendo exactamente el mismo, seguimos en el mismo patrón, pero mucho más, pero más a secas, con más pistas. ¿Por qué? Pues porque ayer hablábamos de 2 días de desaceleración y ¡pam! Nos sumamos con un tercero. Llevamos 3 días desacelerando, 3 días frenando, 3 días que no han servido de demasiado. Ya estuvimos hablando en el directo de ayer, por lo cual os recomiendo que os paséis por los directos. Al final, el mercado, ¿cómo se mueve? Vale, se mueve por impulsos y correcciones, y así sucesivamente, ¿vale? Una corrección no tiene por qué ser que el precio caiga un 15%. O un tercio, la mitad o 2/3 del impulso anterior, o hasta el nivel de soporte, o hasta las medias móviles. No tiene que ser así. Una corrección puede ser en tiempo. ¿Esto qué implica? Implica que el mercado corrige porque deja de avanzar, pero en vez de corregir cayendo, corrige pues consumiendo tiempo, o más tiempo que precio. ¿Por qué se forma esto? ¿Por qué se forman las correcciones en tiempo? Pues es muy sencillo, porque el mercado, dentro del abanico de compradores y vendedores, ¿qué es lo que sucede? Cuando iniciamos una corrección o el precio empieza a frenarse en una temporalidad de 4 horas, enseguida se marca una zona de PAM, resistencia, y una zona de PAM, soporte, o de máximos y de mínimos. ¿Por qué corrige en tiempo a veces el mercado? Pues porque dentro de un gran impulso alcista hay más compradores que están siguiendo con ese interés, con ese ímpetu de seguir comprando, que vendedores pudiendo tumbar el precio. Cuando el precio cae en una corrección, ¿por qué sucede la corrección? Porque llegamos a un nivel de resistencia y se inician las ventas, porque la gente entiende que ha subido mucho y se pone corta, porque la gente entiende que ha ganado mucho y liquida posiciones, porque viene una noticia y es cuestión de tiempo que vayan saliendo diferentes noticias. En fin, por estos elementos. El resumen, hay más vendedores que compradores en una fase muy concreta del mercado. Más vendedores que compradores, ¿vale? Claro, cuando hemos subido mucho, hemos hecho el impulso y no corregimos o sea, cuando hemos subido mucho y en vez de corregir en tiempo, o sea, en precio, corregimos en tiempo, ¿qué significa? Que hay vendedores que están entrando en el mercado. Por eso el precio deja de subir, porque empiezan a haber más vendedores que compradores, pero los compradores, a la mínima que el precio inicia un pequeño movimiento bajista, como podemos ver aquí, a la mínima que Bitcoin pasa de 48.000
48.000 a 46.900, vuelve a entrar papel. Vuelven a haber compradores, vuelve a haber gente interesada, vuelve a haber compras. Entonces, esto forma una especie de batalla importante, donde los vendedores se ponen cortos, los compradores se ponen largos y, pese a que haya subido mucho el precio, no es capaz de caer. ¿Esto es una buena señal para el mercado? Sí, lógico, es una buena señal. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que sí que es verdad que el pullback... el mercado se mueve por impulsos y correcciones, como he dicho, y después de este impulso tiene que haber una corrección, pero no tiene que ser una corrección en precio sí o sí. Y esto es una buena señal. ¿Por qué? Pues porque puede significar que, pese a toda la subida, el comprador, a la mínima que ve una pequeña caída, aprovecha para seguir comprando. Y esto crea que los vendedores, los que se ponen cortos, los que liquidan posiciones, los que lo que sea, no son capaces de iniciar ese movimiento correctivo más largo. ¿Por qué? Pues porque no dejan de haber participativos que están comprando. ¿Vale? La gente, ¿qué está demostrando la gente? Pues que no está encontrando valor en decir, bueno, ya caerá a 45 para que compre. No, quiere seguir comprando y la gente sigue comprando. ¿Por qué? Pues porque después de este movimiento, después de velas bajistas intradiarias, etcétera, etcétera, si no, habría una caída. Habría una caída porque el volumen tampoco es que haya desaparecido. Tenemos un volumen muy similar ahora que en el inicio de este movimiento de aquí. Aquí tenemos un volumen muy similar que aquí, por lo cual no es que digas, no es que no haya compradores, o sea, no es que haya mucho comprador, es que no hay vendedor. No, hay vendedores, porque el volumen sigue habiendo actividad en esta zona, ¿vale? No es que se haya perdido el interés o la actividad. Por lo cual, si no se ha perdido la actividad y si el mercado no está cayendo, ¿qué significa? Que hay igualdad de fuerzas entre compradores y vendedores. Y esto, después de un movimiento de un 17% en 6 días, ¿qué implica? Pues que el mercado está fuerte y que el mercado quiere seguir subiendo y que el mercado se está resistiendo a esa caída, ¿vale? Esto es muy interesante porque no es que eliminemos la tesis de, oye, el precio va a caer, porque realmente no es un tipo de corrección muy habitual en las criptomonedas. Las criptomonedas se mueven muy para arriba y se mueven muy para abajo, y así sucesivamente, ¿no? Pero esto realmente no anula directamente un pullback mayor. Pero sí que es verdad que estas velas de aquí ya forman parte de un pullback. Y como veis, en otras fases del mercado, no es muy habitual, no es nada fácil encontrar un movimiento de este tipo. Pero fijaros, aquí, exacto, creo que es el mismo ejemplo que pusimos ayer. Aquí, fijaros que el movimiento, está tan fuerte el precio, que el movimiento correctivo es mínimo. Es mínimo. Y esto que es una corrección en tiempo. ¿Por qué? Pues porque no cae un 15, un 20, un 30% en un movimiento correctivo, sino que cae un poquito y continúa, un poquito y continúa, hasta que da continuación al mercado. Con esto yo quiero decir que no podemos descartar nada, y menos en este mercado, y menos en este contexto. Pero sí que es cierto que nos está dando pistas el precio de, oye, yo he subido bastante, yo he roto muchos niveles, llevo tiempo sin corregir, no estamos en el mercado más seguro de la historia, no estamos en el ciclo alcista más seguro de la historia. Tengo muchos peros, tengo muchos contras, pero no corrijo, ¿vale? Y si no corrijo durante varios días, igual es que la corrección es esto, ¿vale? Si no doy una continuación o un movimiento bajista durante varias semanas, igual es que el ciclo bajista es esto. ¿Esto significa que no hay un ciclo bajista? No, puede significar, o sea, el ciclo bajista puede ser, o la corrección de un ciclo alcista, o sea, en gráficos semanales es lo mismo, un gran impulso y un gran pullback, un gran impulso y un gran pullback. ¿Qué pasa? Que los grandes pullbacks, al ser un gráfico tan semanal, son ciclos bajistas. Y los grandes impulsos son ciclos alcistas. Pues, ¿por qué no puede ser esto el ciclo alcista y esto el ciclo bajista? O el ciclo correctivo, y en vez de corregir en precio, corregimos en tiempo. Que igualmente hemos caído más de un 50% varias veces, pero ¿me entendéis? Estamos a gran escala. Pues esto es lo mismo, o sea, no es el tema a tratar ahora mismo, y no quiero desarrollar mucho esta hipótesis, pero el tema es el mismo. Cuando nos demos cuenta, igual Bitcoin está en 130, y entonces miramos atrás y decimos, imaginaos si pasa algo así, no es por decirlo, pero imaginaos que sube un poquito, cae un poquito y luego hace así, y se pone en 130, y miramos atrás y decimos, claro, pues es que esto era un ciclo en rango, un ciclo lateral, estaba tan fuerte el mercado, tan fuerte la adopción, tan fuerte todo, que esto era un ciclo en rango, y luego continuó. Claro, a todo lo pasado lo ve cualquiera, pero ahora
con el movimiento actual, ¿por qué no puede ser lo mismo? ¿Por qué no podemos estar hablando a mucha menor escala? Pero ¿por qué no puede estar siendo esto la corrección y luego ya continuamos, ¿vale? Es muy poco habitual y es un tipo de corrección muy poco habitual y sí que es cierto que puede ser el principio de un movimiento correctivo mayor. Pero lo que os digo es que tenemos que entender que el mercado no hace lo que queremos, hace lo que hace y punto. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos saber si pasa a un segundo plano, si la corrección se alarga, etcétera, etcétera? Ayer, ¿qué dijimos? Ayer, no sé cuándo analizamos, pero estábamos a un 5% de la media móvil, o sea, de la diagonal alcista que tenemos aquí abajo, a un 5%. Y dijimos, no tiene que caer un 5% para apoyarse. Es probable que se alargue y luego caiga un poquito menos. Y en vez de un 5 es un 1 o un 2. De hecho, nos salía un 2. Lo podéis mirar en el vídeo de ayer. Y de momento está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos entender? Oye, cuidado que ya pasa a un movimiento más desarrollado. Pues, a ver, tenemos esta zona de soporte. Se ha creado una zona de soporte intradiario, nivel de 46.91, bueno, 46.900 aproximadamente. ¿Y esto qué marca? Pues bueno, marca muy bien. Fijaros que estamos en gráfico de una hora, cuidado. Marca dos opciones. Número uno, este patrón de triángulo, impulso, pullback, continuación. O directamente te marca este soporte en el cual romperlo te dice, vale, fase impulsiva, fase 1, vamos a pasar a una fase 2, a una fase más correctiva. ¿Vale? Sí que es verdad que estamos acostumbrados a este tipo de movimientos en el último transcurso técnico de Bitcoin. Fijaros que el precio se ha estado levantando, impulso, corrección larga, se levanta, corrección larga, se levanta, corrección larga, se levanta, corrección larga, se levanta, corrección larga. Pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Sí que es verdad que en este caso le podemos dar un sentido de triángulo, un sentido de patrón de continuación, pero igualmente no vayamos a descartar ninguna opción, ¿de acuerdo? No me quiero enrollar más porque podría estar literalmente hablando 3 horas de esto, pero vamos a pasar por Solana y voy a intentar ser más rápido en las demás. A ver, fijaros la diferencia, lo que hemos comentado al principio del vídeo. Fijaros cómo está Bitcoin y fijaros cómo está Solana. Y veremos el mismo patrón con las demás altcoins. Solana está con el típico avance propio de Solana. Solana está haciendo cosas de Solana, ¿no? Directamente. Ayer hablábamos de la importancia de este nivel, del nivel de 117, 118, porque marcaba el máximo anterior. Bien, pudimos cerrar por encima. Ya avisamos, cuidado, porque no puede ser que no cerremos en máximo absoluto. Estábamos en máximo cuando lo comentamos. Y fijaros que pues tuvo una caída final de un 5,86%, que no es poco, 5,86%, y aún así Solana acabó un 8% arriba, o sea, flipad. Bueno, Solana ha cerrado por encima de este nivel, lo cual está bien, hay que confirmar, ¿vale? Hay que dar esa confirmación, claro. El tema es el siguiente, había caído tanto, no sabía cómo enfocarlo, había caído tanto que pese a subir vamos a calcular cuánto ha subido, un 63% en 16 días, se empieza a poner ahora por encima de niveles importantes. Claro, ¿esto qué implica? Implica que después del impulso viene un pullback, entonces un pullback normal te va a poner por debajo de estos niveles. ¿Me preocupa? No, ¿por qué? Pues porque no es una resistencia, es un nivel. ¿Qué significa? No es lo mismo ponerte por encima de 130, que es un nivel que hemos tocado varias veces, por lo cual es una zona de resistencia actualmente, y hacer así, enseguida ponerte por debajo, como pasó, por ejemplo, con Chiliz USD. ¿Qué pasa con Chiliz USD? Fijaros, Claro, no tengo aquí esperad un momento. Disculpad, que lo pondremos y lo veréis mucho, mucho mejor. ¿Dónde tengo el dibujo de Chiliz? Fijaros, Chiliz, por ejemplo. ¿Qué hizo Chiliz? Rompe un nivel de soporte súper importante, este nivel de aquí, 0,21, ¿y qué hace? Cae, se pone por dentro y luego para abajo. Luego se alarga la caída y demás, pero ya es un movimiento feo, porque tú has podido ponerte por encima de un nivel importante y enseguida para abajo. Entonces, con Solana no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Básicamente porque el nivel que ha recuperado, de momento, es el nivel del máximo anterior, no es una resistencia. Entonces, no es lo mismo hacer así, no es igual de negativo hacer así, te pones por encima, haces un pullback y continúas, porque ¿esto qué puede significar? Pues que se está girando el precio de mínimos decrecientes muy claves, cada vez menos verticalidad, hasta que la verticalidad cambia. Vale, perfecto. Pero esto no es negativo. Lo negativo es lo siguiente, hacer así y hacer así. ¿Por qué? Pues porque puede ser como un rechazo, como que no eres capaz o no tienes suficientemente fuerza como para mantenerte en ciertos niveles importantes. Queda mucho para eso. Bueno, si no queda mucho será una buena señal porque implica que Solana se pone las pilas más aún.
es mucho tiempo. Vamos a ir con tranquilidad, vamos a ir con calma, vamos a esperar a ver cómo cierra el día de hoy, pero sobre todo me interesaba que entendierais la diferencia entre hacer un pullback ahora o llegar a niveles importantes y luego hacer el pullback, o directamente rechazar esos niveles importantes que son el nivel de 130, ¿de acuerdo? Así que nada, pasamos a la siguiente, la cual es AVAX, Avalanche. Avalanche también vuelve a hacer cosas de Avalanche. Me gusta que ciertas criptomonedas que previo a todo este desastre bajista que hemos tenido, pues estén ahora haciendo lo mismo que hacían antes del mismo desastre. Avalanche, Rose está intentando ahí ponerse las pilas. Hemos visto ahora el caso de Solana, en fin. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solo, como decía ayer, no solo estamos viendo cómo la moneda individual se pone o sigue en el movimiento, porque de las 300 monedas que sigáis o de vuestros 30 tokens preferidos, el 50% por lo menos ya no va a recuperar. ¿Vale? El 50% yo creo que ya no recupera los niveles previos a estas caídas. ¿Por qué? Pues porque es ley de vida y porque el mercado va así. Entonces, no es solo bueno para AVAX y para Solana que se pongan a tono o sigan haciendo lo mismo que hacían antes, sino que también es bueno porque eran dos criptomonedas punteras de todo ese movimiento. Así que podemos estar recuperando las mismas sensaciones que antes, ¿ok? Así que nada, guay. Avalanche sigue ahí, está haciendo máximos crecientes, no solo en base a impulsos y pullbacks, sino que también rompiendo ciertos niveles bastante interesantes, como por ejemplo esta zona de aquí, 95-96, teníamos, no es mi nivel preferido, pero sí que es verdad que teníamos 2 puntos de rebote en esa misma zona. ¿Coincidencia? No creo. ¿Coincidencia que ayer intentara romper y no pudiera? No creo. Veremos cómo pasa hoy, porque sí que es verdad que ya es 1 punto, 2 puntos, incluso 3, es el cuarto toque en esta misma zona. Vamos a ver si es capaz de romperla. Incluso si alargamos más este nivel, tenemos más toques, exactamente. O sea, es un nivel interesante, es un nivel importante para Avalanche y va a marcar bastante bien. Como digo, Avalanche no ha empezado a subir hoy, lleva ya bastantes días subiendo y no necesita hacer esos mínimos crecientes porque ya los ha hecho. Avalanche, para empezar, que estaba en un pullback normal, porque en gráfico semanal no hubo ninguna alteración de la tendencia en Avalanche. Voy a quitar la Bull Market Support Band. No había ningún punto de cambio de tendencia en Avalanche. Esto era un patrón de ABC que concuerda perfectamente con todo este gran movimiento alcista, ¿vale? Entonces, como no teníamos esa alteración semanal, Avalanche no se ha visto en problemas reales en cuanto a cambio de ciclo, cambio de tendencia. Por lo cual no tenía que hacer lo mismo que las demás. Estaba en un gran pullback semanal y ya está dando esa continuación. Pero igualmente, de continuación tienes que pasar por ciertos niveles, como por ejemplo el nivel este de aquí de 95 que he comentado, que no van a ser agradables. Y en esas estamos. Ayer, o sea, bueno, no es la primera vez que lo toca, fijaros, dentro ya de este patrón de mínimos crecientes directamente, de dobles suelos, de arranques, impulsos, pullbacks y continuaciones, fijaros, dentro de un patrón, de un nivel que ya hemos tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, fijaros, perdonad, un toque, high test, reversión, otro toque, high test, reversión, otro toque, intenta cerrar y no puede. Cuarta vez, 1, 2, 3, 4, que intenta o que contacta esos niveles. Vamos a ver qué pasa. No nos emocionemos en ese sentido. Primero es el cierre y luego es la confirmación, ¿vale? Cuidado, es muy importante porque no solo en términos generales, primero hay que esperar el cierre y luego la confirmación, sino que además cuando te ha costado tanto hacerlo, no sería para nada raro que este día sea positivo y el día siguiente, ¡pam!, envolvente para abajo, ¿ok? Así que vamos a vigilar en ese sentido con Avalanche. El kit de la cuestión está allí, ¿vale? En ese nivel 95 en el que se va a debatir todo. BNB. Bueno, me alegro por todos los que me copiasteis los trades que he ido haciendo en BNB y sobre todo en tokens apalancados. Felicidades por las ganancias. Yo no voy a salir de BNB personalmente. Pero bueno, yendo un poco más al análisis, no voy a salir porque espero una proyección mayor. Sin olvidar esta posibilidad, hombro, cabeza, hombro. No es muy probable en mi opinión, pero está ahí, la figura está ahí, ¿de acuerdo? Como veis, BNB mantuvo perfectamente esta diagonal, la cual la tenemos dibujada desde septiembre del 2021. Desde septiembre del 2021 tenemos la misma diagonal en BNB y se ha mantenido a la perfección. Fijaros cómo intentó romperla varias veces, desaceleró y ahora está arrancando con fuerza. ¿Por dónde está pasando? Por los 430. Nivel de inflexión en BNB, nivel muy importante. ¿Por qué? Pues porque ha tocado varias veces de manera importante. ¿Por qué? Pues impulso, gran pullback y continuación que llevó a Bitcoin hasta los 30.000 y hasta los mínimos de este último ciclo de BNB. Se levanta, pullback y para arriba. Es el
el mínimo que también tocó, no, perdón, este no. Se levanta, impulso, pullback, lo testea y nuevamente para abajo. Se levanta, pullback y para arriba. Es un nivel muy concurrido y no solo por toques aleatorios, como por ejemplo puede ser el Avalanche, lo que hemos visto en Avalanche, el nivel de 95, sino también por la importancia de esos toques y por el contexto. Así que estamos justamente en esa zona, ya la hemos roto, ya la hemos superado, pero como veis la ruptura no es con fuerza, las velas son de indecisión, son de duda. Se nota que... pues bueno, que al precio le está tirando, pero está tirando con muchos peros. ¿Vale? Está tirando con muchos peros. Así que tenemos que seguir en esa situación, entendiendo la fortaleza y debilidad al mismo tiempo del contexto. Y bueno, viendo que BNB ya se mueve así, ¿no? O sea, menos en los mejores ciclos alcistas, a BNB ya le suele costar tanto para arriba como para abajo. No tiene un patrón de movimiento tan fino y demás. Pero bueno, al final la cosa, hemos hecho el cruce de las medias móviles, cruce típico, nos hemos puesto por encima de 430. Vamos a ver si conseguimos mantener esa situación, al menos de manera intradiaria. Como veis, hemos hecho ya una pequeña consolidación, la hemos dejado atrás. No creo yo que esto ya sea el final de un posible movimiento bajista, ni mucho menos. Yo creo que BNB, bueno, creo no, BNB no ha corregido y BNB tiene potencial aún para hacer una corrección mayor, pero... el kit de la cuestión va a estar en ver si somos capaces de dejar atrás el 430 y luego corregir por encima, o si la fuerza o el mercado alcista no es capaz de dar esa progresión, ese impulso para que la corrección no sea por debajo de los 430. Pasamos a por Cardano, última pero no menos importante. Como veis, ayer estuvimos haciendo un clinic de por qué Cardano está fuerte y es muy similar a Bitcoin. El nivel de Cardano es un nivel importante, es una diagonal importante, es una diagonal a tener en cuenta, tiene el nivel horizontal de 1,20, tiene una subida muy heavy, tiene diferentes patrones de velas bajistas, pero sigue sin caer, ¿vale? El kit de la cuestión es que Cardano sigue sin caer, no está cayendo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si tan sobrecomprado está en corto plazo, si tan débil está en gráfico semanal, si tantos niveles importantes tiene, si las medias móviles no sé qué, si los patrones de velas son de reversión, sí, vale, pues si tanto sí, ¿por qué no cae? Pues hombre, pues porque el mercado te está diciendo, oye, sí, lo que tú quieras, pero estoy fuerte, pero sigo, pero me mantengo. Entonces, ¿cuál puede ser el punto de inflexión en Cardano para entender? Cuidado porque se ejecuta o se efectúa ese pullback, esa hipótesis de pullback, vamos a tener cuidado. Pues muy sencillo, al final, en gráfico semanal no, es entender un poco esta zona de soporte de aquí, intradiaria, a nivel de 1,17, y entender que es un poco lo que va a marcar el punto de inflexión, ¿vale? Es el mínimo anterior, es el máximo anterior también, y pues el precio vamos a ver que está intentando volver a atacar los niveles máximos de este gran movimiento impulsivo diario. Pues vamos a ver cómo reacciona, si es capaz. Ya hizo una especie de doble techo, lo cual ya indicaba una posibilidad de pullback. Pese a ello, ha mantenido la zona de soporte y se está levantando otra vez. Vamos a ver si la ataca nuevamente. Vamos a ver si se queda por el camino. Vamos a ver qué es lo que sucede con todo ello, ¿vale? Porque a partir de ahí va a marcar el antes y el después del pullback. Si volvemos a rechazar estos niveles de 1,23, 1,24, los niveles del punto máximo de este movimiento impulsivo, tenemos esas probabilidades de volver a atacar sin ninguna duda el nivel de soporte que hemos comentado, y en el caso de romperlo ya iniciamos ese pullback, ¿vale? Pero bueno, hay que ir por fases en todo sentido. Ya si directamente hacemos un máximo decreciente nuevamente, lo más probable es que lo rompamos, ¿vale? Si no somos capaces ni de llegar al máximo y entonces rechazarlo o no, ya veríamos. Si nos quedamos por el camino y lo atacamos, seguramente lo romperemos. Y entonces ya daremos paso a testeo de ciertos niveles que ya pues iríamos comentando en el momento en el que toque, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, me he enrollado bastante, lo siento, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.